respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la letra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te damos gracias, Padre, en esta hora, por esta preciosa y poderosa palabra a la que dimos lectura en tu nombre. Y te ruego que a través de esta palabra se abra nuestro entendimiento y podamos comprender sabiduría tuya. Llénanos de tu gracia, unción y poder. Oh Dios mío, y úngeme, Señor, con un aceite fresco, una unción fresca, Señor amado, para que pueda exponer tu palabra con esa unción del cielo, Padre. Unges mis labios, Señor amado, para que por ellos salga tu palabra como fuego purificador, que purifique nuestras vidas, Dios mío, te lo ruego, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y estaré predicando bajo el tema el precio del pecado. El precio del pecado. El pecado tiene un precio. Pero es un precio incalculable. Es un precio impagable por la raza humana. El hombre no tiene la capacidad de pagar el precio del pecado. O sea, ese pecado no podría ser pagado por el hombre, por ningún hombre en la tierra. Es un precio incalculable. A tal grado que el hombre podía dar todo el oro del mundo, toda la riqueza de la tierra, del mundo, y no podía pagar el precio del pecado. No había forma. Pero la misericordia de Dios es tan grande que viendo Dios que nosotros éramos incapaces, que no había ninguno en la tierra que fuese justo, ni uno. Buscó entre los hombres a uno, dice, alguno que fuera justo, y no lo halló. Juan en el cielo buscaba a un hombre justo que pudiera abrir el librito y quitar los sellos, y no lo encontró. Imagínese usted qué cosas.
¿Cómo el hombre podía pagar el pecado, el precio del pecado? No había forma. Mas, sin embargo, Dios en su mente vio que el hombre era incapaz y que era la creación que él había formado. Lo que él había creado a su imagen y semejanza y que había roto el pacto eterno que había hecho en el principio con él. Y por causa del pecado se rompió la relación que había entre Dios y el hombre. Y el pecado permitió que entrara al mundo la muerte del hombre, las enfermedades y todo. Pero el hombre no sabía la consecuencia del pecado. No tenía idea hasta dónde alcanzaría la consecuencia del pecado. Y no se imaginó el hombre que iba a heredar su pecado a través de las generaciones. El pecado, amado hermano, es como la mancha del tigre. Usted sabe que todo hijo de tigre nace rayado, con la mancha de las rayas del tigre, todo. Así el hombre, desde que pecó Adán, salió rayadito con el pecado. Porque el hombre heredó su pecado a todas las generaciones, a toda la raza humana. ¿Cómo podía hacer para quitarse esa mancha de pecado el hombre? No había forma. Aunque te laves con lejía, dice, no se borrará tu pecado. Aunque se lave con lejía, el pecado no puede salir. Entonces, Dios tenía que crear algo para que no fuera destruida la raza humana que él había creado a su imagen y semejanza. Y buscó entre los hombres, dijo, a uno que se pusiera en la brecha y clamara en la tierra, por la tierra, para que Jehová Dios no la destruyera. Y no lo hallé. Dice, no lo halló el Señor. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el Señor, en el momento que Isaías estaba en un momento crítico de su vida, Isaías vivía en una casa bien cómoda. Cuando tenemos comodidades, como que no queremos buscar a Dios o sacrificarnos para Dios, ¿verdad? Cuando estamos llenos de comodidades, de bendiciones, que todo lo tenemos, que no nos falta nada, como que nos olvidamos de que hay un Dios y que tarde o temprano tenemos que darle cuenta. Isaías estaba, su tío era el rey Usías. Isaías vivía como el hijo del rey, vivía con todas las comodidades, vivía en su aposento con servidumbre, con los mejores manjares, era el sobrino preferido del rey. ¿Qué iba a andar pensando Isaías en andar buscando a Dios? Pero la Biblia dice que en los días del rey Usías, cuando murió el rey Usías, en ese momento que murió el rey Usías, estaba Isaías triste. Su tío había muerto. ¿Y ahora quién le daría a él todas las comodidades? ¿Quién le daría todos los gustos a los que el tío lo había acostumbrado? ¿Quién le daría la protección? No sabía cómo lo iba a tratar el heredero del reino.
Isaías estaba hecho un problema internamente, triste, adolorido por la muerte de su tío. Y en ese momento dice que vio Isaías, cuando estaba en esa situación, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llegaban hasta la tierra. Y dice Isaías que y vio aquello y se sintió pues tremendamente conmovido. Que fue tan grande la cosa que cuando vio, ¿verdad? Tuvo esa visión, revelación. Isaías se dio cuenta del compromiso de estar en la condición que estaba apartado del Señor. Y Dios en su misericordia acercándose a Isaías, permitiéndole que Isaías lo pudiera ver a él. Imagínense qué bendición más grande, qué Dios tan bueno. Permitió que lo viera Isaías, pero el problema es que cuando uno ha conocido a Dios en alguna forma y llega el momento en que Dios se acerca a uno, uno se da cuenta inmediatamente de su condición que tiene y el peligro que corre de que Dios se le presente estando uno en una mala condición ante Dios, estando alejado de Dios. Dice que él vio tanta cosa linda que dice que por encima del Señor habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2, ¿verdad? Cubrían sus pies y con 2 volaban. Esa visión la tenía él viendo aquella cosa tremenda. Y dice que un querubín daba voces al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué experiencia más terrible la que tuvo Isaías. Era linda, pero terrible al mismo tiempo. Linda porque era una cosa que cualquiera quisiera verla, pero en la condición que estaba Isaías, él sabía que no era conveniente. Jehová le dijo a Moisés: mire cómo eres delicado. Mira, le dijo a Moisés: reúneme al pueblo y santifíquela ahora y mañana, porque al tercer día me he de presentar al pueblo. Santifícalo. Tiene que estar el hombre santificado para poder estar cerca de la presencia de Dios. Isaías no estaba así. Dice que los quiciales, amado hermano, se estremecieron. Y dice que cuando vio Isaías aquella cosa, clamó y dijo: ay, dice que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando entre un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Qué susto. Pero la Biblia dice que Isaías estaba en esa condición, pero estaba viendo la visión y oyendo lo que hablaba el Señor, ¿verdad? El Padre con su Hijo, Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Isaías, cuando oía aquella conversación, decía: Dios, ¿dónde estará alguno que se pusiere delante de mí
para interceder por esta tierra que está perdida, para que yo no la destruya? ¿A dónde habrá uno que sea justo y que se ponga en la brecha delante de mí? Y dice que no lo encontró. No encontró ninguno. Isaías se afligió. Eso se encuentra en Ezequiel, ¿verdad? Pero sí, en Ezequiel se encuentra ese pasaje bíblico que le estoy hablando. Pero ahora los estaba hablando de Isaías, por eso se confunde. Pero no, es que les estoy, porque tiene una relación este pasaje bíblico en el capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30. Y dice, y busqué entre los hombres, que dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No lo hallé. Oiga lo que dice ahí. Dios hablando que había buscado y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No hay uno justo en la tierra. Nadie que se atreva a postrarse y ponerse en la brecha a interceder por la tierra para que yo no la destruya. Y en la conversación que Dios tenía, cuando Isaías expresa y se arrepiente y dice, ay, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando entre un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi labio, mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Para que no muriera. Mire la misericordia de Dios. Tuvo que usar al serafín que buscara un carbón encendido para que purificara. Él había confesado que tenía labios inmundos. Reconocía que había hecho mal ante Dios. Y dice que Dios mandó el serafín que le toque el ángel, que le tocara con un carbón encendido sus labios para purificarlos, para que no muriera. Y le dijo, ha sido limpiado tu pecado. Después dice Isaías, mire que Isaías tenía buen oído. Isaías tenía buen oído. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Estaba hablando Dios con su Hijo Jesucristo. ¿A quién enviaré si no hay ningún hombre? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías oyendo. Y entonces respondí yo, no se dio cuenta Isaías cuando se ofreció voluntariamente, ¿verdad? Ante Dios. Y le dijo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Cosa fácil la que le pedía Isaías. Pero Isaías, hermano, no era el que estaba hablando, sino que estaba hablando el Espíritu de Dios en Isaías, motivándolo a hablar. Era la voz de Jesucristo, hablando para que así el Padre dispusiera a su Hijo, porque era el único que llenaba los requisitos. Aunque Isaías hubiera ido en vano, hubiera sido el sacrificio, porque no hubiera hecho nada el sacrificio de Isaías. Dios sabía que él no podía pagar el precio del pecado.
Entonces, en ese momento, vemos nosotros que Isaías se dispuso. Fue algo maravilloso de parte de él. Y el Señor dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Le estoy leyendo en Isaías 6, del capítulo 6. Y los tenía así para que se interesaran en la lectura. Isaías 6, del 1 hasta el 9 leímos. Entonces, esa es la respuesta, ¿verdad?, de Isaías ante lo que escuchaba. Pero quien le dijo, óigame bien, quien le dijo de parte de Isaías fue Jesucristo. Heme aquí, envíame a mí. Isaías habló, pero no era Isaías. Isaías solo fue el instrumento para ofrecerse en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y lo aceptó. El Señor lo aceptó y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Y esto fue lo que sucedió cuando Jesucristo llegó. Tenían oídos, pero no oían, y ojos, pero no veían. Y el Señor les hablaba en parábolas para que viendo no pudieran entender, ¿verdad? Y oyendo no comprendieran. Y se cumplía la profecía que estaba. Diles esto, le dijo, por cuanto eran duros de corazón, que conocían los mandamientos de Dios, mas no los obedecían. El pueblo estaba apartado de Dios, como estuvo Isaías. El pueblo se había acomodado, Dios les había dado comodidades. Todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel se las cumplió. Les entregó la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero sin embargo, no les importó. Después de ser sedentarios, después de ser nómadas, se volvieron sedentarios, ya tenían una ciudad, tenían casas, tenían plantaciones, tenían terrenos, ganado, todo. Eran un pueblo. Ya no eran aquella comunidad errante que andaba. Ahora tenían una ciudad, tenían un pueblo, una nación. La nación de Israel, la nación de Judá. Conocían a Dios, pero sin embargo estaban alejados de Dios. Porque ellos eran rebeldes, no quisieron oír la voz de Dios. Dios les cerró la boca a los profetas y ya no les mandó más profetas hasta Malaquías, hasta que llegó Juan el Bautista para ver si acercaba el corazón de los hombres a Dios. Muchos se acercaron, pero la mayoría no quiso. Vino Jesucristo después de Juan y predicó acerca del reino de los cielos y no quisieron oírle. Siguieron en su pecado. Y ese precio del pecado no lo podía pagar sino solo Jesucristo. Hermano, a mí me sorprende. Yo no entiendo cómo las personas, conociendo esta palabra, y quizás mejor que como yo la conozco, no puedan obedecerla. Yo no entiendo cómo se ha permitido, amado hermano,
que el pecado entre a los lugares santos, a los lugares especiales, a la casa de Dios. ¿Cómo se permite todo? Hermanos, he estado viendo muchas cosas en todo lugar. Yo no estoy en contra de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no estoy en contra de la luz, porque el Señor es luz. No estoy en contra de las luces que ponen adornos en estos días, pero ¿por qué solo en este tiempo? Esto que vemos aquí, en la Biblia lo prohíbe. Todo esto, lo que hablaba el hermano el domingo, el sábado pasado o domingo pasado, hablaba acerca de esto. Una práctica babilónica. Según la historia de Babilonia, mire, le voy a decir una cosa. Ustedes que saben inglés, o al menos un poquito, ¿sabe una cosa? Lean el libro Las dos Babilonias, de Two Babylon. Se van a dar cuenta. Allí habla algo, no habla todo en profundidad. Pero esto representaba al dios de la fertilidad, que era adorado por la sociedad de damas del pueblo de Israel, por lo cual Dios alejó su espíritu del templo. ¿Usted sabía eso? Los sacerdotes habían permitido toda clase de inmundicia en el templo. Y los hombres le daban la espalda a Dios, al altar de Dios, y adoraban al sol al otro lado, al dios sol, a Baal. Baal era el mismo dios sol. Este era Tamuz, el hijo de Semiramis, que según la tradición, un árbol nació en donde fue enterrado Tamuz. Y ahí, cuando nació ese árbol, todo lo adornaban cada año en memoria de aquel mártir, supuestamente, aquel hombre que fue divinizado, a quien adoraban después la sociedad de mujeres, porque fue creación, divinización de su propia madre, Semiramis, la que hizo eso. Y lo adoraba el pueblo de Israel. Bueno, para que usted no vea que yo le estoy hablando fuera de la Biblia, para que usted no me vaya a culpar a mí de cosas, le voy a hablar en el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Y mire, y me dijo, en el versículo, bueno, versículo, desde la entrada estaba ya la idolatría. En el versículo 6, me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Y entonces, después de eso, vamos a ver
versículo 9. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanía, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario, o sea, eran sacerdotes, en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las abominaciones que los ancianos de la casa de Israel hacen? En tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Pero sigue y dice, me dijo después, vuelve, aún verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 24 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Se da cuenta? Y el pueblo de Israel no era ignorante. El pueblo de, o usted cree que el pueblo de Israel era ignorante. Yo creo que no era ignorante. Vea en su Biblia en el libro de Deuteronomio para que usted vea que ya Dios se los había advertido. En el capítulo 7 de Deuteronomio, ya Dios les había advertido al pueblo. No era una cosa que ignoraban ellos, ya conocían. Capítulo 7 del libro de Deuteronomio, el versículo 26. Léalo detenidamente y mire lo que dice. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, o sea, maldición. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es maldición. El 26 dije, 7, 26. Se da cuenta que ya el pueblo de Israel sabía de las abominaciones que había prohibido, y estaba hablando de que no llevaran a su casa, no digamos a la casa de Dios. Si Él prohíbe que a nuestras casas llevemos cualquier cosa, ¿se imagina usted meter estas cosas a nuestra casa, ya sabiendo? Es provocar la ira de Dios. Una vez yo les estaba dando una predicación o enseñanza, no recuerdo muy bien, acerca de estas cosas, porque todos los diciembres hay que hacerlo, porque al pueblo se le olvida. El diablo les enseña el entendimiento a la gente. Y entonces, y yo estaba predicando, y mire, y una hermana estaba en la iglesia, ¿verdad? Que era ya anciana. Y cuando yo predico esto, dice, ay, pastor, usted sí me la puso difícil, me dice. ¿Y por qué, hermana? Es que mire, me dijo, yo había comprado mi arbolito y para que no me lo vieran cuando llega a la casa, lo había metido hasta mi cuarto, me dice.
para que nadie lo viera en mi cuarto. Qué barbaridad, ¿cómo ama usted a Tamul? Hermanita, pero lo gracioso que me pareció que confesó, ¿verdad? Que como que se estaba escondiendo para hacer aquello. Pero ella podía esconderse de mí. De Dios no nos escondemos, ¿verdad? Porque es Dios quien prohíbe eso, no es el pastor. Uno solo tiene que decirle al pueblo, porque estos son niños jóvenes que tal vez pueden ser influenciados por estas sociedades corruptas, ¿verdad? Que practican todo este tipo de cosas, porque muchos por ignorancia, por desconocer, pero, ¿me entiende? Tenemos que irle dando a los niños, a los jóvenes, para que no vayan a caer en las trampas del maligno. Ya nosotros pues conocemos y sabemos, ¿verdad? Todas estas cosas que Dios manda que no hagamos. Por lo tanto, ahora vemos las abominaciones que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué la preocupación de Dios? Porque él tenía un proyecto de mandar a su hijo para buscar y salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente. Pero como lo rechazaron, entonces le abrió la oportunidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces lo que estaba diciendo el pasaje que leímos al principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya lo que hacíamos antes no tiene que hacerlo más. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas en el Señor. ¿Verdad? Entonces ya no podemos estar en ese plan. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque hemos muerto al hombre viejo, al hombre pecaminoso, al hombre adámico, y hemos tomado al hombre nuevo que es en Cristo Jesús. La nueva naturaleza en Jesucristo. Nos entregamos a Él. Reconocimos el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario para pagar la deuda de nuestro pecado, que era impagable. Él se hizo pecado por nosotros. El que no tenía pecado, el que no conoció pecado, se volvió pecado por nosotros. Eso lo dice aquí la palabra, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor en 2 Corintios cuando lo leímos, ¿verdad? En el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Jesucristo hemos sido justificados y Dios nos mira como justos a nosotros porque la sangre de Cristo nos limpió de ese pecado. Por lo tanto, no podemos nosotros continuar en la misma situación pecaminosa, ¿me entiende? Porque la situación es, mire, allá en Lancaster había un varón que se congregaba con nosotros. Al varón era un poco renuente para las cosas para el Señor. Bueno, él había sido cristiano en Honduras. Y se alejó del Señor, el varón. Lamentablemente, mi esposa en alguna ocasión lo encontró por allá en el Walmart, ¿verdad? El único centro turístico de allá de Lancaster, el Walmart, allí donde nos reunimos todos, ¿verdad? La comunidad. Entonces, allí estaba y mi esposa lo invitó a que fuera a la iglesia y dijo, sí, dijo, cuando ya vengan ustedes ya del todo para acá, entonces yo voy a regresar y voy a llegar a la iglesia. Y no llegó. Y la tristeza, hermano, lo que más duele, que teniendo la oportunidad, habiendo conocido el camino de la salvación, me llaman y me cuentan que él había fallecido. Este día lo están, creo, velándole allí en Lancaster. Están haciendo un servicio ahí fúnebre.
en Lancaster. Murió alejado del Señor, hermano. ¿Qué esperanza podemos encontrar? Ya, si ahora que estamos en vida, es que nosotros tenemos que meditar y apartarnos de todo lo que sea pecaminoso. Porque la paga del pecado es muerte. Y no se refiere a la muerte física. Porque lo más delicado es la muerte espiritual. Que la persona, si muere en pecado, va a la no existencia, o sea, a la eternidad de tormento. Donde no va a haber memoria de él para siempre. Esa es la muerte segunda. Nosotros podríamos ver la muerte primera, pero si estamos bien con Cristo, seremos resucitados, seremos levantados, amado hermano, cuando Cristo venga por su iglesia. Pero el que muere sin Cristo no tiene esperanza. Tal vez será resucitado, pero el día del juicio del trono blanco para ser lanzado al lago de fuego. Esa es la realidad que muchos no se atreven a predicar en estos tiempos. Pero tenemos que hacerle ver a la gente, ¿verdad? El precio del pecado, lo que cuesta. ¿Qué es el precio del pecado, hermano? El precio del pecado fue la vida que Jesucristo dio a cambio de la nuestra. Él se puso en el lugar que nos correspondía estar a nosotros. Porque nosotros no llenábamos los requisitos para pagar la deuda de nuestro pecado. Y cuando despreciamos ese sacrificio que Cristo hizo con tanto sufrimiento, sin haber cometido pecado, sin haber tenido ninguna culpa. Y su Padre, el creador de toda la existencia, viendo a su Hijo sufrir por causa suya y mía, y que sigamos duros de corazón, que sigamos indiferentes, desobedientes, rebeldes. Hermano, ¿cómo se sentirá Dios? Que sacrificó a su Hijo. Verdaderamente, casi por nada, por estas personas que son así. Entonces, ¿cuál es el pago que merece esta persona? Pues simplemente la condenación. Aunque Cristo no vino a condenar al mundo, ni el Padre quiere la condenación, porque escrito está, dice el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se aparte el impío de su mal camino y se vuelva a Jehová. ¿Por qué has de morir, oh casa de Israel? No quiere la muerte del impío, sino que el impío se convierte. Y por eso el Señor nos llamó a nosotros, a todos los que no reconocimos su sacrificio y lo hemos aceptado como nuestro Salvador y le damos gracia y le damos gloria y honra. Y nos ha escogido para que seamos nosotros portadores de esta bendición, del ministerio de la reconciliación, para llevar este mensaje a los hombres y decirles que salgan del pecado y vengan a Cristo, que Él va a pagar la deuda de su pecado. Para que no se pierdan. Si se muere, que se muera con Cristo, que va a resucitar. Verá, el día que el Señor levante a sus hijos, a sus santos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con los resucitados. Y nos reuniremos con el Señor Jesucristo allá en el aire. No va a bajar a la tierra porque está contaminada de tanta maldad y pecado. Pero es bien importante entender estas cosas. Nos dio a nosotros el privilegio del ministerio de la reconciliación para que llevemos a los hombres esta esperanza de salvación.
Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, todos aquellos que no están reconciliados verdaderamente con el Señor, necesitan reconciliarse con Dios. Usted no sabe cuándo le puede llegar el momento. No sabemos. Nadie lo sabe. Es necesario reconciliarnos con Él y tratar de mantener una vida agradable ante los ojos de nuestro Dios. Eso es lo que Dios demanda. ¿Por qué es tan bello nuestro Señor, hermano? Que aunque Él habla de la condenación que causa el pecado produce condenación. Pero Cristo trae salvación. Porque la paga del pecado es de muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, la misericordia de Dios fue Jesucristo, que fue enviado a la tierra para que pagara esa deuda. Pero Jesucristo lo que trajo fue vida eterna para con todos aquellos que se acercan a Él. Qué maravilloso. Jesucristo mismo lo dijo de sus labios cuando andaba con los discípulos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice. El que en Él cree no es condenado, pero el que no creyó, el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más el pecado que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, les gustaba la maldad, les gustaba el pecado. No querían atender al llamado de atención de Dios. No querían atender. Dios los quería conducir por el camino de la salvación y ellos buscaban otro camino. El camino que a ellos les parecía. Y claro, nosotros vamos a buscar lo más ancho, lo más cómodo, lo más confortable. El Señor nos ofrece un caminito que es angosto, que es estrecho, pero nosotros queremos un ancho, amplio, porque nos gusta, porque somos, ¿verdad? Selfish. Somos egoístas. Todo lo queremos para nosotros nada más, no nos importan los demás. Queremos caminar cómodamente. Hermano, si tenemos una cama doble, queremos una queen. Y cuando ya tenemos la queen, buscamos una king. ¿Ah? No nos conformamos. Y si yo lo invito a mi casita allá, lo voy a invitar a una cama de pitas con petate. Pues yo la voy a mandar a hacer para probar a los cristianos, a los que me visiten. Sí, para acostumbrarlos a que se acomoden a las cosas que parecen, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Pero son las más saludables. Estos colchones arruinan los riñones, hermano. Tanto calor que tienen, algodón y cosas así, esa cosa, ¿cómo se llama? Esponja. Eso es caliente. Y eso es lo que tenemos allí. Nos cocinamos por dentro de tanto dormir. En cambio, la cama de pita es fresca, hermano. Allí no hay tales, ¿verdad? El petatito encima, hasta fresquito se siente en el verano. Pero no, a esas las despreciamos, ¿verdad? Porque nos gusta lo cómodo.
Pues ahí está la puerta ancha para los que les gusta la comodidad, que nadie se acerque a él, que no los estorben, que no los molesten. Quieren todo cómodo, amplio. Pues ahí está la puerta ancha y el camino ancho. Pero esa es la propaganda. El Señor, una puerta bien angostita, porque como el Señor es el buen pastor, ¿verdad? Y es así como el buen pastor hace para controlar las ovejas. Él hace el aprisco y lo hace bien estrechito donde solamente quepa una oveja. ¿Sabe por qué lo hace el pastor? Porque de esa manera las controla a todas y las puede contar con facilidad. Si se le van todas en montón, no las va a poder contar. Pero si van una por una entrando por el pasajito angosto, entonces él puede contar una, dos, tres. Hay tiempo para contarlas de una en una. No se pierde. Si le falta una, ahí lo va a ver. Pero una vez entra aquella ovejita y entra a lo que es ancho, a lo amplio. Pero a una cabra no le gusta entrar por ese lugarcito. La cabra o el cabro busca por saltar porque eso lo mira muy estrecho. El cabro le gusta todo lo suelto, le gusta ¿me entiendes? Subirse a las piedras, que nadie lo domine. Eso le gusta a los cabros, a las cabras. ¿No se ha fijado usted? Son indómitos. Por eso el Señor compara a su pueblo con ovejas y a los que son rebeldes los compara con los cabros. Dice que en aquel tiempo apartará las ovejitas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. No es que yo no les estoy hablando de lo que yo pienso. Es lo que Cristo nos enseñó. Entonces, hermano, entra la ovejita por lo estrecho, pero después al entrar adentro, aquello está amplio, el aprisco donde van a estar ellas cómodamente. En cambio, el diablo le ofrece una puerta ancha, una calle ancha, pero en la medida que usted va contento, pero en la medida que va caminando se le va encogiendo la calle, se le va haciendo estrechita. Y cuando acuerda, eso es como el embudo, que entra en grande, el embudo es un funnel, ¿verdad? El embudo es ancho así, y adentro es un hoyito nada más chiquito. Así es el infierno. La propaganda para que entren todos de un solo, ya estando adentro no sale ninguno. Ahí van para abajo en el hoyito a caer a las pailas del infierno que están esperando a todos ahí. Es triste, pero así es, hermano. Esa es la realidad. En cambio, el Señor nos muestra una puerta estrechita, angostita, un camino estrecho. Pero en la medida que vamos caminando en el camino del Señor, ese camino estrecho es para darnos seguridad, para que después vayamos, se va abriendo como las calles de Toronto, mi hermano. Aquí vamos en un carril, dos carriles, ¿verdad? Cuando llegamos a Toronto se hacen 4 o 5 carriles allá, ¿verdad? Amplio. Así es las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que podamos avanzar y llegar. Y cuando llegamos a aquellos pastos, aquellos prados, amado hermano, y aquellas aguas refrescantes de vida, allí llegamos, amado hermano, a la presencia del Señor, donde todo es verde, donde todo es vivo, donde hay vida, donde hay eternidad, donde hay gloria, donde hay paz. Y eso es lo que Cristo tiene. Porque no ha venido el Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esto es la condenación,
que la luz vino al mundo, que es Jesucristo, y los hombres despreciaron a Jesucristo porque amaron las tinieblas. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. A la luz la rechazaron, pero a las tinieblas la aceptaron con agrado, con gusto. Y esa es la condenación. Lo que el hombre no se da cuenta, que de la decisión que tome, o toma la salvación y la vida eterna, o toma la condenación eterna. Esa es la realidad de la vida. Todo lo que no es de la fe es pecado, dice la palabra. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo acto de desobediencia es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, el precio del pecado es alto y ni usted ni yo lo podemos pagar. Nadie puede pagar el precio del pecado. Pero el Señor tiene una palabra para que meditemos en esta noche. Y nos dice, a través del profeta Isaías, capítulo 1, el versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mire qué lindo consejo. Versículo 18. Lavaos y limpiaos. Dice, quitad vuestro, el versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y oiga lo que dice el 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. 20. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero el Señor nos habla y nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, que yo todo lo estoy viendo. Venid pronto, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él es el único que puede limpiar la mancha de nuestro pecado, pagar la deuda de nuestros pecados. Y Él nos habla, porque yo no puedo, amado hermano, condenar a nadie. Si Cristo no lo condenó al hombre, yo tampoco. Tampoco he sido llamado para que yo juzgue a los hombres, sino para que les lleve el mensaje de la reconciliación por medio del ministerio de la reconciliación que Dios me dio. Dios quiere que el hombre se reconcilie con Él para que empiece una nueva vida en Cristo Jesús. Y si alguno sabe que le está fallando al Señor y le ha fallado, tiene que reconciliarse. Es la única forma de que el pecado sea saldado, porque ya Cristo lo pagó. Ahora, si usted lo desprecia, ya es problema suyo, ya está pagado, pero si usted lo quiere, si lo rechazas, ese ya es problema suyo. El pecado ya fue,
verá, cancelado. Pero para todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo, esos son los que son exentos de pecado, del pecado de condenación que condena al hombre. Después vienen, verá, el hombre la oportunidad para caminar rectamente, ya se reconcilia con Dios y empieza el Señor a tratar de motivarle, ayudarle en el caminar cristiano en su periodo de reconciliación, para que se fortalezca, para que crezca y para que usted produzca fruto espiritual que Dios espera de su vida. El precio del pecado lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Pero si alguno le ha fallado a Cristo, todavía tenemos no el ministerio de la condenación, sino de la reconciliación, para reconciliar al hombre con Dios. Para eso es que nos ha llamado el Señor y nos ha dado este ministerio de la reconciliación. Dios me lo bendiga y pasen buenas noches.